Ven, continuamos. Ahora lo hacemos con el presidente de la Patronal de la Construcción. Digo, ven, continuamos. Empezamos, Óscar, buenas noches. Hola, muy buenas noches. En esta tele nuestra, empezamos con los amigos de Tajaraste, hablando de folclore, de tradición. Nos acabamos de sentar con futuros periodistas que están trabajando, haciendo comunicación sobre un tema que es preocupante, el bullying. Canarias está entre las comunidades donde más bullying se produce de nuestro país. Y ahora me encuentro con el presidente de la Patronal de la Construcción para hablar de FEPECO, hablar de una tonga de asuntos de actualidad. Oye, ¿qué es FEPECO para las personas que no sepan de qué va? FEPECO es la organización empresarial, la patronal del sector de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que conformamos junto con la patronal de Las Palmas lo que se llama el Consejo Regional de la Construcción de Canarias, y nosotros como FEPECO pertenecemos a la Confederación Nacional de la Construcción, además siendo miembros del Consejo de Gobierno. Por tanto, igual que hay una organización dedicada a los automóviles, al sector de, no sé, del turismo, la patronal del turismo. Cada sector económico tiene su patronal. En Canarias hay, en Tenerife, la patronal de la construcción, en este momento la presides tú. FEPECO, efectivamente. ¿Cuántos años lleva funcionando FEPECO? Bueno, pues FEPECO se fundó en el año 77, o sea que estamos hablando ya de 43, 44 años más o menos. Oye, Óscar, ¿quién es Óscar Izquierdo, el actual presidente de FEPECO? Pues la verdad que esa pregunta no me la habían hecho nunca. Bueno, pues nada, ¿Tú eres constructor? Yo soy presidente ejecutivo en la federación. ¿Pero eres constructor? Eso, no, yo soy presidente ejecutivo porque nosotros en el sector de la construcción, a nivel europeo se está siguiendo, y en España también en muchas comunidades, por ejemplo, en las dos patronales canarias de la construcción, la presidenta de Las Palmas, María Salud Gil, es una empresaria, una presidenta ejecutiva, y yo soy un presidente ejecutivo. Se está siguiendo el modelo en el sector de la construcción, se está siguiendo el modelo anglosajón, que funciona muy bien, que la presidencia de las patronales sean ejercidas por presidentes ejecutivos que tienen una mayor dedicación y quizá una mayor preparación para llevar las patronales. ¿Han buscado a gente preparada, los constructores? Efectivamente. ¿Han buscado a gente preparada para que ejecute sus planes o para que de una manera profesional, desde un punto de vista eminentemente profesional, se defienda un sector económico pues que es básico y fundamental en cualquier economía, no solo aquí en Canarias, sino en cualquier parte del mundo? La construcción es el sector económico básico y locomotora de cualquier economía en cualquier territorio. Óscar, los que seguimos tus artículos, los que seguimos tu trayectoria, últimamente escuchamos, no últimamente, ya viene siendo habitual, no es una cuestión de hace un mes, medio año, un año, 2 años, ya llevas Bastante. Una purrada de tiempo hablando de los enemigos de Tenerife. Sí, vamos a ver. ¿Quiénes son los enemigos de Tenerife? Vamos a ver. Aquí... Porque ahí casi, y me vas a perdonar, cuando yo he leído tus textos, o he tenido la oportunidad de escucharte, yo he escuchado la voz no solamente de un portavoz de la construcción, he escuchado la voz de un tinerfeño, de un canario, la portavoz, he sentido la voz de un ciudadano normal y corriente que tiene la oportunidad de poderse expresar. Pues yo te agradezco esa apreciación, porque cuando yo hablo de la defensa de Tenerife, enseguida yo creo que personas interesadas en que Tenerife no progrese me tachan de insularista. Y no se trata de eso. Mira, yo hay una cosa que llevo experimentando hace muchos años. Cuando uno defiende Tenerife, se le llama insularista. Cuando desde Gran Canaria se defiende Gran Canaria, se le llama regionalismo. Hay una doble vara de medir en Canarias para defender cada isla. Yo nací en Tenerife y quiero a mi isla por encima de todo. Yo soy canario, claro que quiero a Canarias. Mi madre era del Hierro, mi padre era de La Gomera. O sea, yo quiero a Canarias, claro que quiero a Canarias, pero yo quiero que mi isla, donde yo vivo, donde yo tengo mi familia, donde tengo mi trabajo, donde ejerzo mi actividad ordinaria, tenga el desarrollo como mínimo
el desarrollo mínimo imprescindible para tener una calidad de vida y un bienestar social que, como cualquier ciudadano, quiero para todos. Pero eso no es contrario a defender que la patronal de Gran Canaria, tu compañera, en este caso, haga lo mismo por Gran Canaria. Efectivamente, y además lo tiene que hacer. Quieras el bien para el resto de islas. Efectivamente, no es contrario. Si no se trata de un enfrentamiento, se trata de poner en valor a una isla como cada isla tiene que ponerse en valor. Nosotros, por ejemplo, tenemos ámbito provincial. Pero los enemigos de Tenerife, por tanto, cuando te refieres a los enemigos de Tenerife, ¿es gente de Gran Canaria, gente de otras islas? Los enemigos de Tenerife están tanto fuera como dentro de la isla. Están tanto fuera de la isla como dentro de la isla. Vamos a ver. Pues a mí me preocupa más los que están dentro, porque los que están y fuera a mí también. uno los puede acechar, y pero a los mí que están también. dentro a ver cómo... Coincido. Y a mí también. ¿Por qué? Porque vamos a ver, cuando yo considero que cualquier persona que entorpece el progreso de Tenerife, un desarrollo sostenible de la isla, un crecimiento económico y social de la isla, esa persona, en el ámbito del que sea, desde la política, desde la cultura, desde la educación, desde el empresariado, desde los medios de comunicación, desde cualquier ámbito, cualquier persona que impida un desarrollo sostenible y un crecimiento económico y social de la isla de Tenerife es enemigo de Tenerife. Y nosotros tenemos que defendernos, porque mira, hay una cosa que está claro: si nosotros no nos defendemos, aquí no va a venir nadie de fuera a defendernos a nosotros. Óscar, estás en una tele en la que la claridad es nuestra... ¿Quiénes son esos enemigos? ¿Dónde habría que buscarlos? ¿Qué personas trabajan en cómo si no podemos decir nombres? Porque yo creo que decir nombres no es conveniente. No es conveniente, pero ¿cómo detectamos? Vamos a dar claves, que eso la gente sí lo va a entender. Hagamos que a la gente esto sea un juego. ¿Cómo notamos que un enemigo de Tenerife lo es? Efectivamente, vamos a ver, yo sobre todo creo que la mayor seña para detectarlo es aquella persona que se autodefine como defensora de la isla y después está continuamente haciendo cosas o haciendo acciones o llegando a acuerdos que impiden el progreso de Tenerife. Ya empiezo a entenderte. Yo creo que me entiendes perfectamente. Óscar, uno de los carros de batalla de FEPECO ha sido denunciar la falta de soluciones a los atascos en Tenerife. ¿Qué está pasando? ¿Esto lo defiendes por una cuestión empresarial, porque lideras ese colectivo, o realmente porque te sientes identificado con los conductores del sur y de la isla que se encuentran con estos atascos? El problema de las colas en Tenerife es el reflejo y la fotografía del fracaso de la política como gestión pública en la isla de Tenerife. Así de claro, es el fracaso de la política como gestión pública y como servicio público en la isla de Tenerife. Los políticos que han tenido responsabilidad a lo largo de 30 años, no estoy hablando de ahora, sino a lo largo de 30 años, porque esto es un problema que llevamos enquistado en la isla de Tenerife 30 años, del partido que sea, pero los políticos, los responsables públicos que han tenido esa responsabilidad para solucionar un problema básico y estructural como son las carreteras y que no lo han solucionado y que han llevado a la isla a un colapso circulatorio y a un caos viario en el que estamos viviendo todos los días, a todas las horas, en toda la zona, y que encima la isla de Tenerife se ha convertido no solo en tener colas a todas horas, sino que estamos en la cola de Canarias, porque Tenerife está en la cola de Canarias. Pues esa situación es el fracaso de la política como gestión pública. Vamos a ver, las carreteras no son un fin en sí mismo. O sea, ni aquí ni en cualquier parte del mundo se construyen carreteras por construirlas. Las carreteras son un medio. Cuidado, porque eso hay que especificarlo muy bien. Las carreteras son un medio, las infraestructuras nunca son un fin en sí mismo, sino son un medio para conseguir otras cosas. Vamos a ver, cualquier territorio del mundo que quiera tener un desarrollo sostenible tiene que tener la implantación de unas infraestructuras básicas y estructurales imprescindibles que permitan ese desarrollo. Entre ellas están las infraestructuras viarias, las infraestructuras aeroportuarias y las infraestructuras hidráulicas. Y después podríamos hablar de los equipamientos comunitarios, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, carreteras, aeropuertos y puertos y infraestructuras hidráulicas. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Que se ha hablado mucho
se habla mucho, se ha prometido mucho. Han habido y siguen habiendo muchas ocurrencias, porque son puras ocurrencias. Y voy a decir, porque antes, alguna, por favor, para claro, antes tú decías que esto es una televisión de la claridad, que así lo creo y por eso lo tengo que decir con claridad. Voy a poner un ejemplo concreto. Llevamos un montón de años que están hablando del carril Bus-Vao en la TF5. Sí, uno se pregunta qué es eso, porque nunca lo hemos visto. Hemos que están hablando del carril Bus-Vao en la TF5. Una ocurrencia más, porque no es sino una simple ocurrencia. Bueno, después de más de 6 años hablando del carril Bus-Vao, que nos los han pintado de todos los colores. ¿Existe el carril Bus-Vao? Es que no está ni el proyecto. Es que no existe ni el proyecto. Es que a estas alturas no existe ni el proyecto. Y esa es la realidad de Tenerife. Es que a día de hoy llevamos 30 años esperando por el cierre del anillo insular y todavía no se ha adjudicado la obra del cierre. A día de hoy no se ha adjudicado la obra del cierre del anillo insular. ¿Por qué no se ha adjudicado, por ejemplo? Bueno, porque tenemos una administración... perdona, en Tenerife, ¿por qué las obras no se hacen? Porque a diferencia de las demás islas del archipiélago, porque cuidado que en las demás islas sí se han hecho todas las obras, desde que se firmó el primer convenio de carretera, en las demás islas de Canarias se han ido ejecutando las demás obras, porque se han implantado unas prioridades, y esas prioridades se han ido ejecutando con el tiempo. En el caso de Tenerife, por ejemplo, ¿sí? En la isla de Gran Canaria, de lo cual me alegro porque además en su momento tenían un problema y ahora están empezando a tener también problemas. En la isla de Gran Canaria había un problema para la entrada a la ciudad de Las Palmas, sí. Y en su día se planificó una vía de circunvalación y en este momento se está terminando la 4ª fase de la circunvalación. Cuando en una reunión en Presidencia del Gobierno, donde estuve yo, y por lo tanto lo puedo decir, en el año 96, a nosotros se nos dijo, a FEPECO se nos dijo, que la circunvalación de Las Palmas y la remodelación de la TF5 en Tenerife iban a tener el mismo plazo de ejecución y más o menos la misma cantidad presupuestaria. Pues desde 24 años después nos encontramos que en Gran Canaria se ha ejecutado la vía de circunvalación, las 4 fases de la vía de circunvalación, y en la TF5 no se ha hecho sino 2 asfaltados en esos 25 años. Explica a la gente por qué, Óscar. Eso habría que decírselo y que nos lo explicaran los responsables públicos, por qué son incapaces de tener los proyectos, de licitar las obras, de adjudicarlas y de llevar el control de esas obras. ¿Quiénes serían los responsables públicos de estas áreas? Ahí tenemos la Consejería de Obras Públicas, que en todos estos años, del Gobierno de Canarias, que en todos estos años, más que una Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, se parece más a una consejería del Cabildo de Gran Canaria, porque donde único es diligente, eficaz y eficiente es para las obras de Gran Canaria. Digo, por ejemplo, vía de circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Ya se terminó la primera fase de la carretera de la Aldea, ya se está ejecutando la segunda fase de la carretera de la Aldea, y en cambio aquí en Tenerife... O sea, la culpa viene a ser de la consejería de... Tenemos una consejería que ha maltratado sistemáticamente a la isla de Tenerife, y tenemos unos políticos en Tenerife cobardes, y hay que decirlos así. Cobardes. ¿Por qué? Que no han tenido la valentía suficiente para defender a Tenerife y para defender las obras en aquellos ámbitos donde lo tienen que defender, tanto en el Gobierno de Canarias como en el Cabildo. Hemos tenido unos políticos cobardes, y eso hay que decirlo. Y eso hay que decirlo porque es público y notorio, porque si la isla seguimos en la situación en la que estamos, es porque los que han tenido responsabilidades y tienen responsabilidades son los que no han sido incapaces de buscarle las soluciones oportunas, porque en política se está para solucionar los problemas, no para cobrar grandes sueldos. Cuidado, en política se está para solucionar los problemas, y a la política no se va obligado. El que está en política está porque quiere. Yo no conozco a ningún político, ni nunca he conocido a ningún político que haya estado obligado para ocupar un cargo público. En política se está porque quiere, y si alguien quiere estar en política, lo primero que tiene que hacer es resolutivo. Y si no es resolutivo, que se vaya a su profesión que tenía antes, si la tiene. Porque otra de las cosas, de los problemas que tenemos en Canarias, son los sueldólogos, lo que yo llamo los sueldólogos. El sueldólogo es aquella persona que lleva muchos años en política ocupando puestos de los más variados, porque parecen personajes del siglo XVI que saben de todo, porque lo mismo es ser director de una cosa, director general de una cosa, que ser director general de una cosa. Da lo mismo, saben absolutamente de todo. Pero son personas que viven del erario,
que fuera de la política no tienen absolutamente ningún trabajo y que están ocupando cargos por años sin término. Por ir aclarando ideas. Primero, en Tenerife no se desarrollan proyectos, no se producen obras que serían necesarias porque ni siquiera hay una planificación ni unos proyectos. Ese es el problema, que es lo que decía antes. Mientras en las otras islas ha habido unas prioridades. Acabas de decir que Gran Canaria sí. Efectivamente. Y que incluso la Consejería de Transporte y Obras Hierro, Públicas está sometida. Entonces me imagino que... y se han hecho obras muy complicadas en Canarias. Y se han hecho... En el Hierro se hizo el túnel entre Valverde y Frontera. Una obra técnicamente muy complicada. Y en Las Palmas se ha hecho por todos de los tilos. O sea que se han hecho obras incluso difíciles de ejecución. Hablábamos antes de las colas, nombrabas tú el carril Busbao, que no terminamos de entender qué es, pero que algún día a lo mejor lo verán nuestros hijos. Óscar, sin embargo, luego nos encontramos, te pongo el caso del norte de la isla de Tenerife. Primero, que a la gente el transporte le parece muy caro, ¿vale? Lo ponemos en comparativa con otras comunidades o con otros municipios. Te pongo el caso de Madrid. Y bueno, ya alucinas en colores. Pero bueno, vamos a imaginar que todo eso es corregible. Luego nos encontramos, por ejemplo, en el norte de Tenerife, que lo hemos denunciado aquí en Mírame Televisión, y que además la gente ha estado molesta porque Mírame Televisión ha estado quieta ahí, no ha hecho nada por todos esos vecinos del norte. Le hemos pedido disculpas 1000 veces. Ahora nos dicen los vecinos del norte, miren, ahora nos han cambiado la ruta de las guaguas y se han metido en otro follón ahí. Esto tiene que ver con la compañía Tixa y el Cabildo de Tenerife. Claro, a mí todo esto me iba a preguntar, oye, queremos solucionar cosas. La gente, lógicamente, dice, oye, es que hay un montón de coches, y es verdad, Óscar, claro, hay un montón de coches. Pero luego quieren, a lo mejor el carril Busbao, para luego planificar las guaguas de aquella manera, que al final hacen un poco de espalda, porque dicen los alcaldes del norte de Tenerife que ni siquiera se les ha consultado, Óscar. Efectivamente, vamos a ver. Los planes de movilidad se tienen que hacer cuando están las infraestructuras hechas. Nosotros de otra cosa no sabremos, los empresarios de la construcción, pero desde luego de construir sí sabemos, y construir una casa por el tejado, desde luego, no es una buena cuestión, ¿no? Vamos a ver, todos los planes que desde el Cabildo de Movilidad se han intentado implantar en la zona norte con temas de guaguas y de nuevos horarios y de nuevas rutas han fracasado sistemáticamente. ¿Por qué han fracasado? Porque no tenemos las vías necesarias para que un plan de movilidad tenga eficiencia. Me explico. Y lo quiero repetir porque creo que es importante. Aquí no se trata de llenar la isla de Tenerife ni ninguna isla de asfalto y de cemento. Sería un error. Sería un error. Igual que sería un error poner todos los años un carril nuevo a la autopista. Sería un error mayúscula. Y nosotros nos negamos a eso. Lo que estamos diciendo desde FEPECO es que lo que sí hay que hacer, lo que sí hay que ejecutar es lo mínimo imprescindible para después poner en marcha unos proyectos de movilidad que funcionen. Lo que tú decías es verdad. ¿Por qué no han funcionado esas políticas de movilidad que ha puesto el Cabildo? Porque cualquier persona que venga del norte y se monte en la guagua, primero, le sale más caro que venir a Santa Cruz. Al final de mes le sale más caro que venir en coche. Segundo, si mira por la ventanilla de la guagua, va en la misma cola que va el coche. Sí. Claro. Y tercero, los horarios son insufribles. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema tenemos que tener una carretera eficiente, moderna, segura y sostenible, las que sean, más de ahí no, y a partir de ahí implantar planes de movilidad. Óscar, dime una cosa, porque esto es de ustedes, los constructores. Ahora no me digas que no sabes del piche y de las infraestructuras. ¿Por qué las carreteras nuestras están tan ruines, tan malas? ¿Por qué? ¿Por qué están tan enchavetadas esas carreteras? Efectivamente, vamos a ver. Uno de los motivos principales es porque la cultura del mantenimiento. No ha existido una cultura del mantenimiento. No solo de las obras públicas, sino también de las edificaciones privadas. A mí me gusta mucho decir, yo soy muy partidario y los estamos implantando en FEPECO, somos muy partidarios de la economía circular, porque creemos que estamos en un mundo donde tenemos que cuidar el entorno donde vivimos, y por lo tanto la economía circular es muy importante. Y a mí me gusta mucho hablar de construir sobre lo construido. O sea,
de que tenemos que rehabilitar, tenemos que reformar, tenemos que hacer todo aquello de generar todo aquel tipo de obra sobre lo que ya está construido. Y en el tema de las carreteras por eso yo decía antes que era importante no plantear un tema de llenar la isla de asfalto y de cemento y de llenar carriles, sino de hacer estrictamente las vías que sean necesarias, imprescindibles y necesarias, y a partir de ahí tener una política constante y continua en el tiempo de mantenimiento y de conservación para tener unas carreteras seguras. Yo antes te comenté lo importante de unas carreteras, y lo primero que yo siempre planteo es su seguridad, porque sobre las carreteras circulamos personas. Y las personas es lo primero y lo más importante. Y cuando en la economía pongamos a la persona en primer lugar, cambiarían muchas cosas. Cuando en la política se pongan las personas en primer lugar, también cambiarían muchas cosas. Hablas de fracasos. ¿Tú crees que el puerto de Granadilla ha sido un fracaso? Yo creo que el puerto de Granadilla habría que hacer una reflexión muy importante sobre el puerto de Granadilla y la eficacia del puerto de Granadilla y lo que se puede hacer con el puerto en los próximos años. Yo creo que, y yo apuesto, y así lo manifestamos de FEPECO, que sería conveniente que nos sentáramos todos, la autoridad portuaria, los empresarios, los ecologistas, la universidad, las distintas administraciones, que nos sentáramos todos y dijéramos: ¿qué vamos a hacer con este puerto? ¿Para qué va a servir este puerto? ¿El puerto tiene las condiciones para que el puerto pueda funcionar, pueda tener operatividad durante todos los días del año? Óscar, por tanto, en Granadilla tenemos un problema. Tenemos un puerto que hemos construido y no está operativo. Hay que buscarle. Sin una embargo, solución. Óscar, ahí tenemos un problema y no hay solución. No tenemos soluciones en este momento. Ni siquiera se ha convocado una mesa para reflexionar. Nosotros apostamos por eso. Vale. Sin embargo, te he escuchado a ti hablar del puerto de Fonsalía, en Guía de Isora. Sí, este no lo tenemos solucionado y vamos a por otro. Sí, no, pero vamos a ver. Lo que nosotros planteamos en el puerto de Fonsalía es lo siguiente. Quizás el proyecto que hay actualmente para construir el puerto de Fonsalía a nosotros nos parece demasiado grande. No necesitamos un puerto de esas características. Lo que se necesita es un puerto que nos dé operatividad para conectar en una autopista marítima, que podríamos llamar así, de una manera rápida y eficiente Tenerife con La Palma, La Gomera y El Hierro. Eso sería importante, entre otras cosas porque el puerto de Granadilla está colapsado. Pero cuidado, el puerto de los Cristianos. Pero el puerto de los Cristianos está colapsado no por el puerto. El puerto no está colapsado en sí, sino porque el puerto está en un lugar donde después, cuando date cuenta que muchas veces bajamos del coche cuando venimos de La Gomera y tardamos más de salir del puerto a la autopista que venir de La Gomera a Tenerife. Sí, es horrible. Es horrible. Y lo que eso está repercutiendo, sobre todo a nivel empresarial, en muchas empresas. El puerto Granadilla de Fonsalía es un puerto que no hay que dejar de hacer. No hay que dejar de hacer porque nuestra isla necesita las infraestructuras necesarias para su desarrollo, no ahora, sino en un futuro a mediano y largo plazo. Pero nosotros somos partidarios de que el proyecto que está actualmente es un proyecto muy exagerado para lo que necesitamos, o sea, para conectar. Tener algo más sencillo. Algo más sencillo, entre otras cosas porque el proyecto que está ahora, financiarlo, eso no lo va a financiar absolutamente nadie. Por lo tanto, ¿qué necesidad? Es que es lo que nosotros estamos diciendo siempre. Vamos a ver, las obras hay que hacerlas de acuerdo a las necesidades que se tengan. No se trata de hacer obras emblemáticas. El problema que ha habido en Tenerife es que, si antes decíamos que las demás islas hacían las obras porque habían unas prioridades y se cumplían, aquí cada vez que ha llegado un político ha querido hacer una prioridad diferente para después, que yo creo que es a quedar en la historia como el que hizo la obra tal, el que hizo su obra emblemática. Y los políticos deberían dejarse de esos temas. Óscar, la verdad que percibo por parte de los compañeros de los medios mucho respeto hacia tu persona. La verdad que incluso los compañeros que ahora te van a preguntar, hacían una grabación ayer que hoy compartimos contigo, lo hacíamos en directo además esa grabación, para que la gente viera que aquí no hay ni trampa ni cartón.
decían algo muy interesante, ti, que has logrado darle un giro a la imagen que tenía FEPECO. Eso es bueno, porque se percibe de la patronal no un efecto especulador, sino también reivindicativo, o sobre todo reivindicativo y más ajustado. Fíjate, lo ideal sería para un especulador, montemos este macropuerto. Tú, sin embargo, estás diciendo, oye, eso no es necesario, vayamos a algo que tenga menos impacto. Efectivamente. Bueno, pues eso es lo que ponen en valor mis compañeros. Ellos mismos quieren hacerte unas preguntas, así que nos vamos con la primera. David Cuesta. Te pido brevedad, Óscar. Sí. Me gustaría saber si después de que ya se ha ratificado, señor Óscar Izquierdo, la sentencia de las Teresitas, si sigue pensando usted que Antonio Plasencia ha sido un buen presidente de la patronal de la construcción y una persona que ha generado mucha riqueza social, cuando, insisto, ya está aprobado y ya es firme que malversó, junto a otras personas, más de 50 millones de euros. Y ya que estamos y hemos hablado hoy sobre la liquidez, y él es una persona que conoce bien a Antonio Plasencia, si cree o si piensa que Antonio Plasencia tiene liquidez para afrontar el pago, al menos de la parte que le podría tocar de esa indemnización o de esos más de 70 millones de euros que nos tienen que devolver por la sentencia de las Teresitas. Bueno, yo, como has pedido brevedad, te lo digo también con toda brevedad. En ese tema hay una sentencia, las sentencias en este país se acatan y se cumplen, y es lo que se ha hecho, y no tengo más nada que decir sobre el particular. Bien, nos vamos con otra pregunta de mi compañero, creo que en este caso es Vicente Pérez, de Planeta Canaria. Vamos a escucharle. Le pregunto a Óscar Izquierdo, que por cierto ha intentado darle un giro a FEPECO, que venía de muy mala imagen porque lo presidió Antonio Plasencia, y él ha intentado darle ese difícil giro y ser crítico con muchas cuestiones, si considera que en Tenerife, en la provincia, y si quiere contestar en Canarias, se ha despilfarrado dinero público en obras innecesarias, superfluas, que solo iban, pues no se sabe muy bien por qué se hicieron, ¿no? Pero nos lo podemos imaginar. Y si cree que en cambio hay otras obras que no se hicieron y que tenían que haberse hecho, ¿no? Ahí están los constructores, les doy hasta una salida, porque es no hacer unas para ver otras que realmente, otras obras que debieron ser más necesarias, por ejemplo en saneamiento. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Vicente. Aquí se han hecho obras que no se han tenido que hacer o que no eran necesarias hacerlas. Por supuesto, muchísimas obras en toda Canarias, Y eso es lo que tenemos que evitar. Y en cambio no se han hecho otras obras que son imprescindibles. Y voy a poner dos ejemplos. Los hospitales del norte y del sur de Tenerife. Esos hospitales tenían que haber estado terminados hace muchísimos años. Miren, les voy a decir una cosa y termino brevemente. En Canarias, en las dos provincias, tenemos dos realidades sociológicas diferentes. En Gran Canaria la mayoría de la población está concentrada en el núcleo de Las Palmas Telde, y en Tenerife la población está mucho más dispersa. Entonces, hace muchos años se acordó que en la Gran Canaria se hiciera un gran hospital en la zona metropolitana. Y así ha sido. Se acordó, se proyectó, se licitó, se ejecutó y se está disfrutando. Un hospital estupendo, con sus dificultades que tiene ahora de eso, pero bueno, un hospital con una infraestructura muy buena. En Tenerife se acordó, debido a la dispersión de la población, hacer tres. Exacto, hacer un hospital en el sur, un hospital en el norte, en la misma etapa. Y desarrollar los que ya estaban. La situación en Tenerife es que ni se ha terminado el hospital del sur, ni no se hay ha terminado hospital del sur, ni hay se ha hospital terminado el del hospital del norte. Por eso lo que decía Vicente yo creo que es correcto. Aquí se han hecho obras que no se tenían que haber hecho y faltan por hacer obras que se tenían que haber hecho hace muchos años. Óscar Martín. Señor Izquierdo, ¿cuál es su relación con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso? Porque tengo la sensación que no es del todo buena. Y si no es buena, ¿por qué? ¿A qué se debe? No, yo con el presidente del Cabildo tengo una relación normal. Una relación, pues, de la lógica relación del presidente de la Federación de la Construcción con el presidente del Cabildo. Lo que pasa que quizás el Cabildo ha sido una institución que en Tenerife no ha estado acostumbrado nunca a que nadie levantara la voz y dijera que estaban haciendo las cosas mal. Yo no conozco a nadie que sea perfecto. En mi vida me he encontrado con una persona que sea perfecta y ninguna persona no falla. O sea, vamos a ver, yo fallo, todas las personas fallamos, las instituciones fallan y las personas que dirigen instituciones fallan. Igual que digo que a lo mejor en el Cabildo, cuando lo he tenido que decir, ha hecho cosas bien, también he dicho que en el tema de la movilidad y en el tema de la carretera, el Cabildo de Tenerife ha fracasado.
Algo tiene que estar pasando porque lo dicen los vecinos del norte, lo dicen los conductores, lo dice el presidente de la patronal de la construcción. Eso, pero vamos a ver. Pero yo no lo digo porque tenga ninguna enemistad personal con Carlos Alonso. Lo digo porque es una realidad. Vamos a ver, mientras nosotros estamos hablando, hay muchos ciudadanos en el norte y en el sur que ya están pensando, mañana me tengo que levantar 2 horas antes para poder llegar al trabajo. Las citas. Porque tengo que... Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros en FEPECO hemos dejado... Antes convocábamos las reuniones muy temprano y hemos tenido que dejar de convocar las reuniones muy temprano porque es que la gente del norte y del sur no me llega, o sea, y entonces... Pero Óscar, tú, en serio, ¿tú has valorado el mosqueo que tiene la gente? Primero, por 2 cuestiones que has planteado en Tenerife. Lo del Hospital del Norte y el Hospital del Sur ya es un tema que la gente pasa... Perdona que te interrumpa una cosa, pero ¿tú sabes la repercusión que tiene eso primordial? Que hemos convertido a Tenerife en ciudadanos, en una isla donde hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera son los que tenemos la suerte de vivir en la zona metropolitana y tenemos unos hospitales donde podemos acercarnos en caso de cualquier emergencia. Y sobre todo para los tratamientos. Las personas que viven en el sur y en el norte, en Tenerife son ciudadanos de segunda, pero no porque ellos quieran, sino porque los políticos los han convertido en ciudadanos de segunda porque no les han puesto las infraestructuras ni sanitarias, ni educacionales, ni viarias, ni hidráulicas. O sea, y podríamos seguir sumando. O sea, tenemos un problema de gestión en la isla de Tenerife. Y eso es una realidad, pero una realidad que padecemos todos los días. Y negar esa realidad sería negar la verdad. La verdad que estamos sufriendo todos. Óscar, muchísimas gracias por este reto que has compartido con nosotros. No, gracias a ustedes. ¿Te gusta Mírame Televisión? ¿Te gusta Mírame Televisión? Sí, yo cada vez que me he invitado te lo agradezco muchísimo. Te agradezco que me invites porque es un sitio donde puedo decir todo lo que quiero decir sin ningún tipo de impedimento. Y también hay que decirlo, a lo mejor también eso falta en Tenerife. Gracias. Que sepas que este mes estamos de celebración. Ya llevamos un año emitiendo programación 100% canaria, de manera ininterrumpida. Eso era impensable. Nosotros lo hemos conseguido. Gracias a un montón de gente como tú, Óscar, que confía en nosotros, a gente del sector de la construcción, hoteleros, pequeños y medianos empresarios, que son los que sustentan este canal de televisión. Lo digo por nosotros. Eso manejamos. Es importante. Nosotros hemos tenido un cambio importante en el sector de la construcción. Después de la crisis, el paradigma del sector ha cambiado y ahora lo conforman mayoritariamente pequeñas, medianas empresas y microempresas muy especializadas, muy tecnificadas, con nuevos modelos constructivos, nuevas formas de producir. Pero lo que está haciendo es un abanico de empresarios jóvenes, empresarios y empresarias jóvenes dentro del sector de la construcción, con una capacitación técnica muy importante, y eso está cambiando el sector, además de una manera positiva. Bueno, pues de esa manera tan positiva como ha descrito Óscar, nosotros anunciamos que no solamente vamos a continuar con la complicidad de todos ustedes emitiendo programación 100% canaria, sino que encima este mes es la vuelta carnero, porque vamos con más producción, con nuevos estrenos y encima buscando la pluralidad en un mes en el que es importante, fíjense, todas estas reflexiones que está haciendo no un político, sino un empresario o un representante de los empresarios y un hombre de bien de la isla de Tenerife. Eso es lo que buscamos también para poder decidir el próximo 26 de mayo.